Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dichoso el hijo que tiene por padre a un hombre que ama a Dios. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la nueva serie del día lunes, espacio que está dirigido a la familia, el liderazgo de los padres, y compartiremos el primer tema de la serie, el padre como cabeza del hogar. Tú nos creaste con un propósito. El padre como cabeza del hogar es el primer tema de esta serie, el liderazgo de los padres. Y está con nosotros los pastores Ángelo Becerra y Jacqueline Arcón, quienes responderán al tema en esta mañana. Buenos días, Ángelo, ¿cómo está? Buenos días, Oscar, buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Primavera. Es un gusto para nosotros poder llegar a sus casas, a sus lugares de trabajo, con esta emisión y esta franja a la familia. Buenos días, Jacqueline, bienvenida. Hola, Oscar, muchísimas gracias y buenos días a toda nuestra amable audiencia de Radio Primavera. También nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Oscar, y buenos días a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Y estimado oyente, usted puede escuchar nuevamente los programas de Vida con Propósito ingresando a nuestro canal de YouTube y colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Pastor Ángelo, ya que empezamos este primer tema de la serie, el liderazgo de los padres, ¿qué significa que el padre sea la cabeza del hogar? Lo que significa, Oscar, es que Dios le ha entregado al hombre el liderazgo de toda su familia, es decir, el padre es la autoridad y quien debe dirigir a cada uno de sus miembros, pues, para que crezcan y se desarrollen tal como es el propósito de Dios. Por eso el padre como cabeza debe ser alguien que ama a su esposa, a sus hijos. También debe ser alguien que vela porque las necesidades de cada miembro del hogar, de cada miembro de su casa, estén cubiertas. Y también debe ser alguien que cuida y protege a todos los suyos. De hecho, así lo muestra la Biblia. Lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 28 al 30, dice: asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y bueno, aunque aquí el texto está hablando del rol del esposo frente a la esposa, por extensión también está hablando del rol del padre como cabeza de su hogar. Es decir, no solo el hombre ama y alimenta y cuida a su esposa, sino que también lo debe hacer con sus hijos. Pastor Ángelo, usted mencionaba que una de las funciones del padre como cabeza de hogar es amar. ¿Qué tiene que ver o qué relación tiene el amar con el liderazgo? Digamos que la legitimidad del liderazgo está en el amor. Si un líder en cualquier esfera no ama a quien está liderando, en verdad pues no es líder. Entonces el amor pues tiene mucho que ver con el liderazgo, ya que es en el amor donde se fundamenta el liderazgo. Es decir, cuando una esposa y unos hijos ven palpablemente que su esposo y padre los ama profundamente, créanme que esa esposa y esos hijos con mucha facilidad seguirán el liderazgo amoroso de ese hombre. Así fue el liderazgo del Señor. Fue un liderazgo basado en el amor. Efesios 5, 25 al 27, para seguir en el contexto del pasaje que ya habíamos leído, dice así: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Esto quiere decir que el hombre, como cabeza del hogar, debe amar de forma sacrificial tanto a su esposa como a sus hijos, y de esta manera logrará que ellos le quieran seguir. En una frase, pues cada hombre tiene la familia que él mismo por medio de su liderazgo ha construido, o valiendo la redundancia, ha liderado. Así que cuando vemos a esposas e hijos rebeldes,
antes de buscar las deficiencias que ellos han tenido, nosotros deberíamos mirar qué deficiencias en el liderazgo ha tenido ese esposo y ese padre. Pastor Ángelo también mencionó que el proveer es otra función del padre como cabeza del hogar. Esto significa que si un padre no está proveyendo a su familia, ¿está deshonrando su liderazgo como hombre? Yo diría, Oscar, que no solo está deshonrando su liderazgo como hombre, sino que está deshonrando a Dios, quien le entregó esa función. O sea, cuando estamos frente a un esposo y padre que se niega a proveer, estamos frente a un perdedor, ya que lo que el Señor le mandó a hacer no lo está haciendo. Yo se los he dicho una y otra vez a los hombres de la comunidad Vida con Propósito, y quiero repetirlo aquí en este espacio radial de Vidas con Propósito. La función del hombre como cabeza del hogar es la de proveer, y hago esta aclaración: esa no es función de las mujeres. Obviamente ellas quieren ayudar y todo eso, y está bien que ayuden, pero esa no es la función que Dios estableció para las mujeres. Cuando un hombre no provee, pone en descrédito al Dios Padre que provee para sus hijos. Y estimado oyente, déjeme decirle que Dios no tiene ninguna demanda por alimentos, ¿sí? Ni una. Como triste y vergonzosamente muchos padres terrenales sí tienen. Y si el que no está proveyendo es un hombre cristiano, entonces peor todavía. Vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Me gusta este versículo como lo traduce la versión lenguaje sencillo. El mismo versículo, 1 Timoteo 5:8. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se comporta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, para continuar con nuestro tema, otro aspecto que usted dijo que incluye el ser cabeza del hogar es el proteger. ¿Por qué esta responsabilidad recae mayormente sobre el padre? Porque, como hemos dicho, entre líneas, el varón está representando a Dios Padre y también a Cristo. Y todos sabemos que Dios es el protector por excelencia. Esto quiere decir que los hombres debemos ser unos guardianes, unos centinelas, unos vigilantes de la seguridad de nuestras esposas y de nuestros hijos. Esta es la naturaleza de Dios y digamos que debería ser algo natural en todos los hombres como cabeza de nuestros hogares. Dice el Salmo 121 del 2 al 5, mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. Pero tristemente, otra es la realidad para muchísimos hogares. Por lo general los hombres están dormidos en sus laureles y no se preocupan por sus familias. Hombres envueltos en sus vicios, en el trago, en los casinos, en las canchas, en los billares, hasta en sus propios trabajos, ignoran cómo el enemigo ha venido avanzando en las vidas de quienes supuestamente más aman. Bueno, con respecto a este punto que habla el pastor Ángelo, vamos a ampliarlo a través de un mensaje a la conciencia en la voz del hermano Pablo. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Uno tras otro, los grandes aviones de reacción fueron aterrizando en el aeropuerto. Hacía buen tiempo. Las señales de radio estaban correctas y las luces de aterrizaje funcionaban como debían. Igualmente, las instrucciones dadas por el control del aeropuerto de Ankara, Turquía, estaban claras. Y 16 aviones aterrizaron esa noche entre las 0 horas y las 6 de la mañana. Pero el control, Guklusevic de nombre, que sufre de narcolepsia, había estado dormido la mayor parte del tiempo. Semidormido, había dado mecánicamente instrucciones. Por suerte y por milagro, no había ocurrido ningún accidente. Es, amigo, cosa tremenda cuando por obligación del cargo o del oficio
el que tiene que estar bien despierto y alerta se duerme en su trabajo. ¿Qué le puede pasar a un ómnibus repleto de pasajeros que anda por un camino montañoso si el chofer se duerme? ¿Qué le puede pasar a un barco ballenero que se arriesga en un mar turbulento, plagado de témpanos de hielo, si el timonel se duerme? Los centinelas que guardan las tropas no deben dormirse. Los agentes de policía que cuidan el vecindario no deben dormirse. Las enfermeras que en cuidado intensivo controlan los aparatos de vida no deben dormirse. Y amigo, igual un padre que tiene hijos pequeños y adolescentes no debe dormirse. Los traficantes de drogas saben cómo iniciar a un joven en la nefanda adicción de marihuana y cocaína. Programas de televisión saben cómo incitar al incauto en la pornografía y el crimen. Igual detrás de cada amigo ocasional puede esconderse un secuestrador de mentes y de corazones y de vidas. Descuidarse desaprensivamente en la educación moral, especialmente de hijos pequeños, es dormirse cuando más necesitan ellos un padre alerta. Permitir que los hijos se críen por su cuenta, mi amigo, sin dirección, sin escuela, sin iglesia, sin Dios, es entregarlos en manos de ladrones de alma que listos están para chuparse la última gota de sangre moral y espiritual que tengan. Queridos padres, queridas madres, si quieren hijos inteligentes y sanos y limpios y morales y espirituales, deben vigilar con constante celo la actividad de ellos. Por todos lados hay peligrosas tentaciones que llaman a los jóvenes con atracción casi irresistible, y únicamente con un fuerte respaldo hogareño, padres y madres que respalden a esos hijos, podrán ellos vencer esas tentaciones. Cristo, mi amigo, el Señor viviente, morando en su corazón, en el de los padres, el suyo, le puede ayudar a velar por sus hijos. Invítelo a ser parte de su alma y de su vida y de su hogar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastora Jacqueline, además de lo que ya ha mencionado su esposo en el segmento anterior, en cuanto al rol del hombre como cabeza, lo cual incluye amar, proteger y proveer, ¿qué más debe hacer un papá que es cabeza de su familia? Bueno, Oscar, yo pienso que también un hombre debe ser espiritual, o como decimos los cristianos, debe ser un hombre de Dios, un hombre que ame a Dios. De hecho, yo pienso que si un hombre quiere cuidar bien a los suyos, inevitablemente buscará al Señor, buscará en su palabra cómo ser ese gran hombre, y de esa manera pues le podrá transmitir esa misma enseñanza a su familia. Es más, Oscar, precisamente para eso es que Dios llama a los hombres a ser salvos, y estoy hablando aquí de hombres varones, para que se conviertan en los que van a guiar a su familia a la vida eterna, y así juntos puedan disfrutar de todas esas bendiciones pues que Dios ha preparado. Y a mí me encanta mucho un pasaje que está en Génesis, en el cual Dios habla precisamente de esto a Abraham. Está en Génesis 18, del 18 al 19, donde él le dice: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y mire cómo dice el 19: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Y Oscar, aquí vemos claramente cuáles fueron las razones, o cuál fue la razón para la cual el Señor eligió a Abraham. El pasaje dice básicamente que le eligió para tres cosas. Número 1, para instruir a sus hijos y a su familia. Número 2, para que por medio de esa instrucción ellos, o sea su familia, se mantuvieran en el camino del Señor y practicaran lo que es justo y recto. Y número 3, para que de esta manera pues las promesas que el Señor le había hecho se pudieran cumplir. Y de la misma manera el Señor está haciendo un llamado a los hombres que nos están escuchando en esta mañana, a tener el liderazgo espiritual de su casa. Pastora Jacqueline, ¿qué pasa cuando los hijos y la esposa ven que el padre y esposo es renuente a ser la cabeza del hogar? Beatriz, en el ejercicio ministerial me he dado cuenta a través de las consejerías que cuando un hombre no cumple esa función de ser la cabeza de su familia, de ser el líder de su familia,
pues la mujer va a intentar ser la cabeza de esa familia y eso ocasiona muchos problemas al interior del hogar, aunque a veces no parezca, se producen problemas al interior de la familia. También hemos visto o hemos notado que los hijos empiezan a crecer inseguros y a veces crecen también con rebelión en su corazón, a falta de ese liderazgo masculino. Y lo otro que también hemos visto que sucede es que los enemigos empiezan a asediar en los hogares y en el corazón principalmente de los hijos, que van a destruir sus vidas. ¿Qué enemigos? Como las drogas, el pandillismo, el homosexualismo, el alcoholismo y bueno, muchos otros males que terminan dominando la vida de esos hijos que están desprotegidos por falta de liderazgo de sus padres. Pastora, ¿por qué es importante que un padre demuestre amor a sus hijos? Bueno, Betty, la razón es bastante sencilla, porque así como usted y yo como esposa necesitamos que nos amen o que nos lo demuestren, nuestros hijos también necesitan sentirse amados y nosotras como esposas. Y bueno, cuando esta necesidad no es cubierta, pues lo más seguro es que los hijos busquen en algo o en alguien cómo llenar ese vacío que el padre no ha llenado. Y estudios serios afirman que el amor de un papá es bastante determinante en la formación del carácter y de la salud emocional de sus hijos. Betty, yo he visto que un papá que besa, que acaricia, que juega, que le está expresando continuamente a sus hijos lo mucho que los amas, he visto que es muy seguro que cosechen, y he visto también hijos que han crecido seguros, son hijos obedientes, son hijos con metas en la vida, son hijos que tienen ganas y deseos de vivir, a pesar de que pasan por una etapa de adolescencia brusca, pero son hijos que por ese amor del padre desean vivir, desean hacer cosas con su vida. Pero también he visto lo opuesto, que un padre que es frío, que es distante, que nunca tiene demostraciones de afecto, pues va a dañar para siempre a ese hijo o a esa hija, quien a pesar de no decirlo, lo más que ella desea, lo más que ese hijo desea es que su padre le demuestre cuánto le ama. Bueno, Pastor Ángelo, ¿qué impacto tiene en la vida de un hijo cuando ve que su padre es la cabeza de su hogar, es el que dirige la familia? Bueno, en parte mi esposa ya contestó eso con la pregunta anterior, pero permítame añadir que cuando un hijo o una hija ve que su papá es la cabeza en el amor, en la provisión, en el cuidado, vea, esos hijos se sentirán muy orgullosos de ese padre y tendrán una mejor proyección de vida, ya que desarrollarán un carácter más saludable que quienes carecen de un padre así. Los hijos de padres que en verdad son cabeza de sus hogares tienden a tomar mejores decisiones, a estudiar, a trabajar con satisfacción, tienden a casarse y formar familias más estables. Así que es toda una fortuna para un hombre ser un padre cabeza de hogar, pero mayor fortuna es para el hijo que tiene un padre así. Tal hijo va a triunfar en la vida. Pastor Ángelo, ¿cuáles serían los distractores o los impedimentos que afronta cada padre que no le permiten ser la cabeza de su hogar? Excelente pregunta, Betty, porque nos sirve para señalar el mal y nos ayuda también a reflexionar qué podríamos hacer si estamos embolatados en alguno de esos distractores. Solamente voy a mencionar 5. El materialismo es un distractor. Si el materialismo nos impide ser cabeza, entonces pilas. Las cosas materiales pasan con rapidez, las cosas materiales se pierden, se dañan, no dan satisfacción en la vida. Hay padres que trabajan y se esfuerzan pues por proveer, pero a veces digamos, solo se dedican a trabajar de lunes a domingo y no dedican ningún tiempo al hogar, con pues digamos la excusa es yo trabajo para proveer a mi casa. Sí, y es un engaño, ¿no? O sea, no que no tengamos que trabajar, ¿no? De hecho, también lo tengo como un distractor. El trabajo puede ser un distractor que nos impide ser cabeza por estar tan metidos en el trabajo y descuidamos. Hay personas que son laboraditas y hay personas que son laboraditas porque son materialistas en su corazón, porque quieren tener más, porque quieren tener mayores bienes, mayores comodidades. O sea, 2 distractores son el materialismo unido al trabajo. Unido al trabajo. Otro distractor es el entretenimiento, y es triste que en verdad los padres, estoy hablando de los varones, se las pasen en las canchas, se la pasen en los billares, en los bolos, se la pasen, en cada cosa que va chupando su tiempo y tiempo que podría darle a su esposa y a sus hijos para poder ser cabeza. Y también hoy en los juegos de video, la internet es un distractor. Sí, a mí adultos. Eso me parece deprimente, que un hombre hecho y derecho todavía juegue Super Mario Bros. Bueno, y esa cantidad de videojuegos me parece muy triste y muy lamentable. Los amigos podrían convertirse en un distractor. Hay papás
hay hombres que se la pasan más con sus amigos que con sus propios hijos y con su propia esposa. Obviamente eso le va a impedir ser cabeza. Así que a pesar de que debemos tener amigos, no podemos quedarnos enfrascados en ellos. Y el otro enemigo distractor es la pereza. Hay papás que sencillamente por pura pereza no le dedican tiempo a sus familias. Pastor Ángelo, que un padre que es la cabeza de su hogar debe también ser líder en cuanto a la disciplina de sus hijos, porque vemos que eso ha sido delegado sobre todo en la madre, en la esposa. Claro que sí, Oscar. Y como lo vamos a tratar a profundidad en esta serie más adelante, este tema, pues no voy a decir mucho. Por ahora lo único que tengo para decir es que un padre no solo debe ser un padre amoroso, sino que también debe ser un padre firme en hacer cumplir las normas que ha establecido en su casa para que haya un buen ambiente en el hogar. Digamos que un padre que es líder no le temblará la voz y no le temblará la mano para corregir y redireccionar a ese hijo o a esa hija que se ha venido extraviando. Pastor Ángelo, un aspecto aquí importante para resaltar es el último censo que se hizo en Colombia. La tercera parte de los hogares, esto ya hace ya más de 10 años o 15 años, son liderados por mujeres debido al abandono de sus padres o de sus cónyuges. ¿Esto ha afectado grandemente a la familia en Colombia? Pues por supuesto, Oscar, o sea, la descomposición social se debe precisamente cuando un padre no ejerce el rol que Dios ha establecido para él. Cuando un padre abandona, como es lo que usted está planteando, esa familia queda a la deriva, y no es que estemos diciendo que la mujer no es capaz. La mujer hace su esfuerzo hasta donde puede, pero la mujer nunca podrá cubrir el rol que Dios le asignó al hombre, porque es del hombre. La mujer pues tiene esas competencias y esas capacidades de ayudar a sus hijos, de criarlos, de consentirlos, pero la firmeza, la tenacidad que necesitan los hijos, eso lo van a ver, o lo deberían ver modelado en un hombre. Podríamos decir que cuando el padre cumple con su rol, protege a su familia de muchos males que hoy azotan a la sociedad. Y bendice a una sociedad. Un padre que cumple su rol está bendiciendo muchísimo a toda una sociedad. Pastores, para concluir el tema de hoy, ¿podrían darnos los acostumbrados 10 consejos para el tema? Padre como cabeza de hogar. Bueno, ¿cómo ser un padre cabeza de hogar? Número 1, acaricia a su esposa y a sus hijos. Número 2, dígales constantemente lo mucho que los ama. 3, use su dinero para proveer para las necesidades de su familia. 4, lidere la disciplina de sus hijos en su casa. 5, jamás se queje de su rol. 6, busque a Dios de todo corazón. 7, lea la Biblia con su familia todos los días. 8, pídale al Señor que le ayude a cuidar a su esposa e hijos. 9, congréguese por lo menos junto con su familia una vez a la semana. Y número 10, tenga amigos cristianos. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El próximo lunes continuaremos con un nuevo tema de esta serie, el liderazgo de los padres. Así que no se lo pierda y recuerde que el miércoles y viernes también estamos aquí mismo de 7 a 7:30 de la mañana, aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Para este oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Y como decía Beatriz, nos vemos el próximo miércoles aquí en el día 1020 AM. Gracias por escucharnos y que tengan un día muy feliz.